Buen día, queridos alumnos. Vamos a hablar en esta clase de la cavidad peritoneal, el peritoneo y sus dependencias, y vamos a tocar también un poco de lo que es el estómago y el duodeno. Comencemos. Después de separar la pared anterolateral del abdomen, nos encontramos en la cavidad peritoneal. Aquí vemos los órganos de la región superior y de la región inferior. Bien, habíamos dicho que el abdomen era una región que tenía una cavidad que se llamaba cavidad peritoneal, pero que también tiene otras regiones que están fuera de esta cavidad peritoneal. Es decir, el abdomen no es en sí una cavidad, el abdomen es una región que contiene una cavidad llamada cavidad peritoneal, llamada así porque está cubierta enteramente por mesotelio, es decir, una capa mesotelial que deriva del mesodermo y se llama peritoneo. Este peritoneo va a tener una hoja adherida a sus paredes llamada peritoneo parietal y una hoja adherida a sus vísceras llamada peritoneo visceral u hoja visceral. Y entre ambas la cavidad peritoneal, que igual que la cavidad pleural y la cavidad pericárdica también tiene una pequeñísima cantidad de líquido, que es el líquido que lubrica ambas hojas visceral y parietal para que durante el roce o durante los movimientos del contenido de la cavidad peritoneal no se irriten, no se lesionen las vísceras. Como que dijimos que la cavidad peritoneal no es la cavidad abdominal, o sea, el abdomen no es una cavidad, sino que tiene una cavidad peritoneal, diremos que existen los órganos que no están en la cavidad peritoneal, pero que son órganos abdominales. Y estos son los órganos que se encuentran en el retroperitoneo, que son los que vemos aquí, ya hablaremos enseguida de ellos, y los del subperitoneo, que están por debajo de la parte inferior del peritoneo, que están entre el peritoneo y el piso del abdomen. Aquí vemos los órganos retroperitoneales, de los cuales vamos a entender que existen órganos llamados retroperitoneales y otros órganos llamados retroperitonizados. Los retroperitoneales son los que originalmente están por detrás del peritoneo parietal posterior, que es este que vemos aquí, y los retroperitonizados son aquellos que al comienzo, en la edad fetal, se encontraban dentro del peritoneo como los órganos intraperitoneales móviles y que posteriormente, con la evolución del feto, se fueron adhiriendo a la pared posterior y perdiendo la hoja posterior del peritoneo. Al perder la hoja posterior del peritoneo, se fueron formando las diferentes fascias, que después vamos a hablar también de ellas. Las fascias de coalescencia son aquellas fascias que antes eran peritoneo, pero que después, con la toma de posesión de los órganos en su posición final, retroperitoneal, se fueron perdiendo y transformándose en fascias de coalescencia. Ya explicaremos mejor ese tema. Esta hoja peritoneal tiene sus dependencias. Por ejemplo, las que poseen pedículo vasculonervioso, es decir, son formadas por dos hojas, como ustedes ven aquí, una, dos hojas, y que en su interior poseen pedículos vasculonerviosos. Por ejemplo, esto que está aquí posee aquí en su borde libre al pedículo hepático y aquí posee el pedículo vasculonervioso de la curvatura menor del estómago. A esto que une el estómago con el hígado, es decir, un órgano a otro órgano, se va a llamar epiplom. En este caso, epiplom gastrohepático. Une el estómago al hígado. Otro tipo de dependencia del peritoneo es el meso, que consiste en una formación de dos hojas del peritoneo, como esa que está aquí, dos hojas del peritoneo que también tienen pedículo vasculonervioso. En este caso, el mesocolon, este es el mesocolon transverso, esto que rodea el intestino delgado y lo adhiere a la pared, pero que tiene el pedículo vasculonervioso del intestino delgado, es el mesenterio. Viene de meso y
enteros viene de intestino delgado. En este caso, vamos a decir que el mesocolon transverso posee el pedículo vasculonervioso que se dirige al colon transverso, y en este caso el del intestino delgado, que se llama mesenterio, tiene a los vasos y nervios mesentéricos superiores. Luego existen los que no poseen vasos y nervios importantes y generalmente unen dos estructuras entre sí o unen una estructura a la pared. Pueden ser los llamados ligamentos. Pueden ser, por ejemplo, este ligamento que está aquí, que tiene dos hojas y une el hígado al diafragma, se llama ligamento coronario. Ya habíamos hablado de él. Esta es la visión de los órganos in situ cuando levantamos la pared abdominal anterolateral. Y aquí vemos un delantal adiposo bien vascularizado denominado epiplom. Epiplom que va desde el estómago, la curvatura mayor del estómago, al colon transverso. Se llama epiplom gastrocólico o epiplom mayor. Cuando levantamos este epiplom que hace de delantal, esto sirve para protección de los órganos intraabdominales. Cuando levantamos eso y levantamos el colon transverso, podemos ver aquí el mesocolon transverso que une el colon transverso a la pared posterior. Estamos viendo aquí la arteria mesentérica superior, rama de la aorta abdominal, que se introduce en el mesenterio para vascularizar todo el intestino delgado. Antes de eso da ramas para el páncreas. Esta arteria, también para el duodeno, la cuarta porción, esta arteria vasculariza totalmente el intestino delgado y se llama arteria mesentérica superior por su convexidad. Por su concavidad da ramas para vascularizar al apéndice y a todo lo que llamamos colon derecho, que es el ciego, el colon ascendente y el tercio derecho del colon transverso. Todo eso es colon derecho y está vascularizado por las ramas que nacen de la concavidad de esta arteria. De la convexidad nacen las arterias que vascularizan el yeyuno y el ilion. Ahí vemos que estos forman grandes arcos. Esto es el mesocolon transverso. Esto es lo que llamamos el arco de Riolano, el paquete vascular nervioso del colon transverso. Aquí vemos el mesosigmoides. Este es el colon sigmoide. Como ustedes ven, tiene forma de S. Y este es un meso, una formación de peritoneo. El peritoneo viene por detrás, recubre el colon, vuelve a plegarse hacia adelante y adhiere el colon sigmoides a la pared posterior. Todo esto hace que las vísceras, en este caso colon transverso, intestino delgado, colon sigmoides, que tienen mesos, mesocolon transverso, el colon transverso, mesenterio, el intestino delgado, y mesosigma, el colon sigmoides, van a ser vísceras móviles. Vísceras móviles. Las demás vísceras están fijadas a la pared, como el colon ascendente, el colon descendente. El ciego, en la mayoría de los casos también, igual que el apéndice, tienen movilidad, y si ustedes se fijan un poco aquí, el apéndice también tiene un pequeño meso llamado mesoapéndice. En la pelvis, el útero es recubierto por el peritoneo por delante y por detrás, y este peritoneo también hace una cobertura de todos los anexos del útero, como las trompas y el ligamento redondo, y este peritoneo se adosa en la cara lateral del útero, formando este ligamento amplio que se llama ligamento ancho. De ahí sale un pequeño meso que contiene al pedículo y el hilio del ovario, se llama mesoovario. Este ligamento, ligamento ancho, también da origen a un meso que rodea la trompa y tiene el paquete vasculonervioso de la trompa que se llama mesosalpinx. El hígado. Habíamos dicho de que también existen ligamentos. Este ligamento ancho, si bien se llama ligamento ancho, es un verdadero meso porque contiene en su interior al paquete vasculonervioso uterino que corre por el borde del útero a ambos lados.
y dentro del ligamento ancho. El hígado posee varios ligamentos que vemos aquí. Este ligamento que lo une al diafragma, que se llama ligamento coronario. Estos ligamentos coronarios terminan a ambos lados en los ligamentos triangulares, derecho e izquierdo, el ligamento falciforme y que tiene su borde inferior al ligamento redondo, la vena umbilical de la que habíamos hablado cuando hablamos de la pared anterior. Es esta que sale del ombligo y va al hígado. Y este es parte del ligamento falciforme. Dijimos que en la etapa fetal habían órganos que tenían meso, pero que posteriormente el peritoneo se va prácticamente aplanando y enviando esas vísceras hacia atrás, hacia la pared posterior, haciendo que estas vísceras se peguen a la pared posterior y lo que tenían detrás, que era un meso, se convirtió en lo que llamamos fascia de coalescencia. Y tenemos las siguientes. La fascia de coalescencia detrás del colon ascendente se llama fascia de Toll, en este caso Toll 2, en el colon descendente la Toll 3. Esto hace que el colon ascendente y el descendente no puedan ser tan móviles, es decir, sean prácticamente inmóviles. Y están ubicados en este lugar. Ustedes se fijan que aquí, por ejemplo, está inserto el mesocolon transverso, que va del borde interno del riñón derecho al borde externo del riñón izquierdo, cruzando por el duodeno, la cabeza del páncreas y llega hasta el borde externo del riñón izquierdo. Este es el mesocolon transverso. El mesenterio nace por dentro de la cuarta porción del duodeno. Ahí penetran los vasos mesentéricos superiores entre ambas hojas. Luego esto cruza entre la tercera y la cuarta porción del duodeno, marca su límite, baja luego por encima de la vena cava inferior, del uréter y los vasos gonádicos derechos y llega hasta el ángulo iliocecal, es decir, donde el ilion se une al ciego, en la fosa ilíaca derecha. Esto mide aproximadamente 14 a 20 centímetros y es la parte más corta, más pequeña del gran delantal también que se llama mesenterio. Aquí podemos ver en un corte transversal el colon ascendente, ya es el ángulo hepático, el colon descendente, este es el vaso, los riñones, esta es la vena cava inferior, la aorta, y aquí vemos la cabeza del páncreas. Ahí veremos, esto es el duodeno, y veremos aquí, este es el duodeno, este es el duodeno, veremos aquí varias fascias de coalescencia. Ahí vemos la fascia de Toll 1 que une la cola y el cuerpo del páncreas a la pared posterior, la fascia de Treitz que une la cabeza del páncreas y el duodeno a la pared posterior. La fascia llamada de Fredet es nada más que una proyección de la fascia de Toll 2 que está aquí. Esta es la fascia de Fredet que se proyecta sobre el páncreas. La cavidad peritoneal en general se vuelve a dividir en la cavidad peritoneal mayor y la cavidad peritoneal menor, también conocida como transcavidad de los epiplones. La cavidad peritoneal mayor se divide por el mesocolon transverso que cruza todo el ancho de la cavidad en una porción supramesocólica y una inframesocólica. Y la cavidad peritoneal menor, dijimos, es la llamada transcavidad de los epiplones. ¿Por qué? Porque está detrás de todos los epiplones. Ya vamos a ver enseguida. Hay una característica que tenemos que entender siempre, de utilización en la cirugía, en la clínica, de que la región supramesocólica tiene presión negativa por culpa del tórax, ya que la mayoría de los órganos son tóraco-abdominales, y la región inframesocólica tiene presión positiva. La cavidad peritoneal mayor vuelve a subdividirse, dijimos, en una región supramesocólica y otra inframesocólica. La supramesocólica tiene dos regiones, una región hepática y una región esplénica. La región hepática se divide en suprahepática, la que está entre el hígado y el diafragma, y la subhepática que está debajo del hígado, donde se encuentra el estómago
y parte del duodeno. La región inframesocólica se divide en los espacios parietocólicos derecho e izquierdo, es decir, están entre la pared lateral y el colon, ascendente en el lado derecho, descendente en el lado izquierdo, son los espacios parietocólicos, derecho e izquierdo. Y el espacio mesentérico, porque esta es la inserción del mesenterio que habíamos hablado, mesentérico cólico derecho y mesentérico cólico izquierdo. Posteriormente tenemos al espacio llamado pelvis, en el cual se encuentran algunos órganos de la pelvis, ya sea por delante o por detrás del ligamento ancho en la mujer, y en el hombre cubriendo el recto y la vejiga. Vemos así el mesocolon transverso, que va de un riñón a otro riñón. Las fascias de Toll 2 y 3 son las que mantienen en su posición al intestino grueso. Luego el mesosigma, que mantiene al sigmoides adherido a la pared posterior y que posee los vasos sigmoideos. La pelvis, cavidad pélvica. Y en la cavidad pélvica vamos a tener en la mujer dos fondos de saco. El fondo de saco que se forma entre el recto y el útero o recto uterino, llamado también fondo de saco de Douglas, y el fondo de saco vésico uterino, que es más anterior y está un poco más arriba. El más profundo es el fondo de saco de Douglas. En el hombre, el fondo de saco de Douglas, ya que no existe útero, está entre el recto y la vejiga. Ahí se encuentra, debajo de ese fondo de saco de Douglas, se encuentra la vesícula seminal. ¿Por qué es importante? Es importante porque en los momentos en que se acumula líquido en forma patológica en la cavidad peritoneal, ya sea por una infección o ya sea por un sangrado, vamos a tener los primeros lugares donde se encuentra el líquido por el tacto, en este caso el tacto vaginal y rectal en la mujer y por el tacto rectal en el hombre, podemos sentir el líquido, la presencia del líquido en el fondo de saco de Douglas con el tacto digital. Y también al examinar con la ecografía o tomografía podemos ver líquido en los lugares más declives si el paciente está en decúbito. Lo vamos a ver en la pelvis, en el fondo de saco de Douglas y en el espacio hepatorrenal cuando el paciente está en decúbito. También otro lugar donde podemos encontrar líquido es en los espacios parietocólicos derecho e izquierdo.